Desde el inicio de nuestros días, el ser humano se ha caracterizado por ser un ser de aprendizaje. Dicho aprendizaje se va adquiriendo desde nuestra estancia en este mundo. Comenzamos a hablar para expresar nuestras necesidades, a caminar. Papá y mamá nos muestran las formas de las rocas o los colores de los árboles. Y nuestro conocimiento se desarrolla gracias a eso, a esas pequeñas acciones del día a día. Comenzamos nuestra educación inicial y nos hemos acostumbrado a la idea de que ésta se lleva dentro de las instituciones educativas, en donde un superior a nosotros nos comparte conocimientos que nos generan un aprendizaje común que toda persona de nuestra edad debe conocer, un aprendizaje medido por evaluaciones, exámenes y tareas. Pero, ¿te has preguntado en alguna ocasión cómo sería nuestra vida si tuviéramos esa oportunidad de aprender sin ninguna regla? Es decir, sin exámenes, sin tareas y sin algún superior que te enseñara lo que aparentemente deberías saber. ¿Qué pasaría si nuestro aprendizaje fuera libre? Esto es el unschool, sin escolarización o sin escuela. Esta corriente pedagógica tiene como fin fomentar la libertad y la autonomía de cada estudiante. En este método educativo, los ritmos e intereses del estudiante son respetados, llevando una metodología en donde no existen horarios rígidos, ni libros de texto, ni exámenes. Es el proceso mediante el cual se persigue la educación de los niños fuera de las instituciones públicas y privadas, libre de cualquier currículum institucional. Para entender de una mejor manera el término unschool, es necesario recordar un poco de su historia. Fue la década del 70 la que se caracterizó por fuertes cuestionamientos a la escolarización como una única forma de educar en la sociedad de la época. Entre los principales autores que realizaban estas críticas se encontraban, en el año de 1971, el autor Ivan Illich, cuestionando la función de las instituciones escolares con el fin de acabar con su predominio en las sociedades occidentales y argumentando que nos hemos encontrado en la idea falsa de que necesitamos de ellas como institución para aprender realmente, pero podemos aprender más y mejor fuera de la escuela. Fueron años más tarde, en el año de 1977, que las ideas de Illich fueron tomadas por el pedagogo estadounidense John Holt, quien antes de dedicarse al ámbito educativo fue ingeniero y participante de la guerra. Años más tarde, tuvo participación como profesor y observador en una escuela primaria. Apoyaba la desescolarización, pues en su experiencia como maestro, pudo observar que el aprendizaje de los niños se convertía para ellos en algo tedioso y sofocante. La escuela, desde su perspectiva, actuaba como un obstáculo en la creatividad e iniciativa del estudiante, solo mostrándoles eso, el cómo ser un buen estudiante. A lo largo de esta experiencia, logró entender que el hombre es un animal de aprendizaje que necesita y le gusta aprender día con día. Expresó su idea de que esto tiene que ser un proceso de total naturalidad y que dicho proceso no debe de ser interrumpido u obstaculizado por personas que intervienen en él y de alguna u otra manera tratan de regularizar y controlar el aprendizaje. John Holt es considerado como el autor y fundador de esta corriente pedagógica. Argumentó que la escuela se convirtió en un lugar donde los niños fingían su aprendizaje. Esto le llevó a tener una decepción del sistema escolar, llevándolo, asimismo, a brindar apoyo a las familias que ya se encontraban educando desde el hogar. Sin embargo, se dio cuenta que las familias que acudían a esta modalidad de educar en el hogar simplemente llevaban la escuela a él, teniendo como base asignaturas, horarios y como tal siguiendo un currículum. Esto iba en contra de la idea de John, pues seguía siendo visto como aprendizaje controlado, en donde el niño aprendía lo que otra persona creía importante que aprendiera. Holt seguía compartiendo la idea de que el aprendizaje sucedía de manera natural y por lo tanto no de una igual manera para todos. Algunos niños, por ejemplo, podrían aprender las sumas a los 6 años y otros más años más tarde. Todo sucedía cuando el niño estuviera listo para hacerlo, de una manera totalmente natural y no obligado. Es por esto que Holt crea el término unschool como una alternativa que conceptualmente se hizo presente en los años 70, pero comenzó su estructura a finales de los años 90. El unschool es derivado del homeschool, con la gran diferencia de que en esta nueva corriente son los aprendices quienes crean su propio aprendizaje. Este aprendizaje que se lleva a cabo a través de las experiencias cotidianas.
En el Unschool no existen horarios ni metodologías como tal. Los aprendices se autodisciplinan por su curiosidad y su aparente motivación. Sin embargo, los padres de familia adquieren un papel fundamental. Los padres unschooler son realmente activos. Ellos no deciden qué aprender, ni cómo, ni cuándo, pero sí dedican su tiempo a explorar todo aquello que les rodea, buscando cosas que puedan crear interés en sus hijos, ya que es esto lo que les lleva a conseguir su aprendizaje. Proponen y organizan diversas actividades que ayuden a ampliar los intereses de sus hijos, y así desean seguir investigando temas que han descubierto. Lo hacen por medio de actividades culturales, sociales y lúdicas. Las familias que practican el Unschool no se basan en un currículum de ninguna institución y no están de acuerdo en que la educación esté basada en una serie de conocimientos y contenidos que una persona, sea quien sea, haya decidido. Más bien, ellos son quienes van creando el currículum a lo largo del proceso, siempre conforme a las necesidades, intereses y habilidades del estudiante. Ella es Laura Mascaro, mamá unschooler de 2 hijos, abogada y escritora española. Orienta a familias que quieren adoptar esta corriente para la educación de sus hijos y nos comparte algunos puntos importantes, entre ellos, que no todas las familias que educan en casa por el método Unschool se encuentran en contra de la escuela. Hay diversas situaciones que los orillan a esto, como el creer que la escuela simplemente no es la mejor opción para la educación y el aprendizaje de sus hijos, pues ven como punto central el desarrollo personal. No es que estas familias no vean importantes las materias como las matemáticas, pues creen firmemente que estas son necesarias en la vida. En lo que no se encuentran de acuerdo es en el aprendizaje de ciertos conceptos a ciertas edades y de ciertas maneras. Las matemáticas, nos comenta Laura Mascaro, se dan de manera natural en la vida cotidiana, se dan todo el tiempo y es cuando se aprovecha para explicar, como cuando hay que repartir las galletas o cuando tenemos que acomodar los cochecitos en 4 filas con la misma cantidad. El verdadero objetivo del Unschool es que los educandos logren observar lo que no saben o conocen, que esto les genere interés y les permita descubrir, buscando respuestas o soluciones. Aunque esta corriente tiene algunas complicaciones para realizarse, principalmente por cuestiones legales en distintos países, existen familias que eligen esta opción para educar a sus hijos, buscando principalmente la independencia y libertad del estudiante, en donde el aprendizaje se lleve día a día y no existe una división entre el vivir y el aprender. Esta alternativa educativa ha estado puesta en debate, ya que se cree que los niños que viven en la desescolarización no desarrollan de igual manera sus habilidades sociales, su estructuración y la motivación como cualquier otro niño escolarizado. Por el contrario, los unschoolers afirman que la educación guiada por uno mismo, de una manera totalmente natural, prepara a la persona para poder enfrentarse al mundo real.